En el anterior video ya vimos cómo hacer una tabla y qué significa una tabla en una base de datos pues realizada con Access. Access es un manejador de base de datos. Nada más quiero que les quede claro eso. No es en sí una base de datos, es un manejador. Bueno, si ven las tablas, pueden irse a este lado derecho y hay una serie de opciones que se llama hoja de propiedades. No es otra cosa de cómo queremos administrar nuestra tabla. Si vemos aquí en esta parte dice solo lectura cuando se desconecta. Esto quiere decir que cuando nuestra tabla esté cerrada o esté desconectada, nos va a permitir solamente ver los datos para lectura, no nos va a permitir modificarla. Si elegimos la opción sí, entonces podremos modificarla y hacer lo que queramos con ella. El siguiente campo es la hoja secundaria de datos expandida. Cuando tenemos, supongamos que tenemos una relación de tablas, aquí he creado otra tabla que se llama productos. Esta tabla es una tabla, se le puede decir una tabla hijo. La tabla hijo tiene una relación con la tabla clientes como padre. Eso lo veremos más adelante, cómo crear relaciones de tabla. Aquí he hecho una relación de tabla en herramientas base de datos, relaciones, y podemos ver que la tabla maestra es clientes y la tabla hijo es productos. Con un campo del mismo tipo que es el RFC del cliente, seleccionamos RFC y exigimos una integridad referencial. La integridad referencial es para que cuando alguien quiere eliminar los datos de aquí, pues como exige integridad referenciada a este objeto, no se va a poder eliminar tan fácil. Vamos a cerrar la relación, que ahorita no estamos viendo eso. Cerramos y continuamos con hoja secundaria de datos expandida. Pues bien, la hoja secundaria de datos, como es productos, si despliego en vista hoja de datos, vemos que no nos muestra nada expandido. Expandido es este botoncito que ven de aquí del signo plus o más. Si lo desplegamos, tiene ya un registro de un producto que ha comprado el cliente. El cliente lleva por nombre César y el producto que compró fue shampoo. La relación la podemos ver abriendo productos y está referenciado hacia el cliente OUME. Aún si se les dificulta esto, nada más quiero que lo que entiendan en este momento es para qué sirve pues esta opción, que es la hoja de secundaria de datos expandida. Vamos a ponerle sí, y al abrir la vista hoja de datos vemos pues los productos relacionados con el cliente en forma expandida, sin necesidad de presionar el signo plus, sino que al abrir nos desplegará toda la información. Le damos a guardar, vamos a vista de diseño, tenemos el alto de hoja secundaria de datos. Este igual es el alto que queremos ver cuando se despliegue pues la hoja secundaria de datos, que sería productos. La orientación la podemos poner de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. No veo mayor opción de hacerlo al contrario, que sea de derecha a izquierda, ya que nuestra lectura siempre la iniciamos de izquierda a derecha, al menos así es en los países occidentales. Podemos poner una descripción de la tabla en esta opción. Queremos que se abra en vista hoja de datos, en tabla dinámica, en gráfico dinámico. Estas opciones no la vamos a ver en este momento, pero vamos a verlo un poco pues resumido. Presionamos en tabla dinámica y damos pues que nos muestre en vista hoja de datos y no nos muestra nada. Si presionamos en vista tabla dinámica, vemos que nos aparece este tipo de ventana, que aún para lo que estamos viendo lo explicaré más adelante. Por el momento vamos a dejar la vista predeterminada como hoja de datos.
Una regla de validación es cuando se cumple una parte del campo que queremos que sea verdadero o falso. Las reglas de validaciones, si presionamos aquí nos aparece el generador de expresiones. De igual forma en este inicio del curso no es necesario conocer el generador de expresiones, pero sí les quiero decir que con él pueden hacer funciones aritméticas y utilizar varias funciones que podemos desplegar aquí, como conversión, fecha, hora, financiero, general, inspección, matemáticas y texto. Tenemos el texto de validación, no es lo mismo que regla de validación. El texto de validación es lo que ingresemos como texto y validamos esos datos para ver si el cliente ha ingresado unos datos verdaderos. Un filtro nos mostrará solo aquello que querramos que metamos un criterio en esta opción. Por ejemplo, podemos poner un filtro al cliente que tenga, por ejemplo, que inicie con la letra E su primer nombre. Tenemos que lo podemos ordenar por ascendente, descendente. Y aquí tenemos una elección de la hoja secundaria de datos. ¿Qué hoja secundaria de datos queremos elegir? Pues tenemos abierta la tabla clientes. Podemos elegir tabla productos, pero no será el caso esta vez. También podemos vincular campos secundarios, campos principales, etc. Filtrar al cargar de igual forma funciona con este campo que se llama filtro, y tenemos ordenar por al cargar, que será la función que hace este campo de ordenar por. Les quiero decir que muy rara vez pues utilizarán esta hoja de propiedades. Comúnmente las bases de datos se desarrollan en formularios y lo más interesante es desarrollarla en formularios. Por el momento pues estamos viendo tablas, y si nos movemos en la parte izquierda en la parte inferior, podemos ver que si seleccionamos el campo nos aparece esta serie de fichas u opciones. Podemos poner el tamaño del campo en los caracteres que nosotros querramos. En este caso, como es de texto, nos permite 255 caracteres como máximo. En un formato podemos elegir entre un formato, una máscara de entrada, que es lo que les había comentado pues al inicio del curso. Una máscara de entrada nos permite limitar la entrada de datos al campo. Podemos poner un título, una etiqueta para el campo, un valor predeterminado. Por ejemplo, si tenemos el RFC, podemos poner un valor de XRFC, pero de igual forma, como les digo, la regla de validación cumple lo mismo que el texto de validación que vimos en esta parte derecha, y podemos poner que si el campo es requerido o no. Esto sí debemos utilizarlo, porque hay campos. Vamos a suponer que queremos que alguien meta datos de nuestros productos a una base de datos. Imagínense qué pasaría si alguien metiera los productos sin un precio, y esto ocurriría cada vez que hace este procedimiento. Entonces no tendría razón de ser el ingreso de datos, porque no tendríamos un precio y habría que hacer nuevamente la tarea. Entonces es mejor elegir esta opción que es requerido. De igual forma tenemos permitir la longitud 0. Podemos elegir entre sí o no. Nos dice que nos permite cadenas de longitud 0 en este campo. Debemos elegir sí por lo regular. Un indexado acelera las búsquedas y la ordenación en un campo. La compresión Unicode permite la compresión Unicode en este campo. Eso lo veremos más adelante. De igual forma, los otros campos pues lo iremos viendo más adelante. Un campo que yo creo que ya todo el mundo pues conoce por usar un software común como es el de Office sería la alineación de texto, y nos dice que se puede alinear a la general, de izquierda, centro, derecha y distribuir. Si seleccionamos otro campo, vamos a seleccionar un campo de número, vemos que las opciones cambian, porque no es lo mismo un campo de texto que un campo de número.
El campo de número nos da las opciones de elegir entre bytes, enteros, enteros largos, simple, doble, y de réplica y decimal. Estas opciones nos permiten nos permiten denegar el acceso de valores que no queremos en nuestro campo. Es por eso que Access es una herramienta ideal para hacer bases de datos pequeñas, no tan robustas. El formato del campo, si elegimos, vamos a elegir este doble, podemos elegir entre un formato que queremos darle al tamaño del campo doble, si queremos un número general, moneda, euro, estándar, porcentaje o científico. De igual forma, los lugares decimales tenemos opciones hasta 15 decimales y de ahí podemos seguir eligiendo. La máscara de entrada, que es otra cosa que limitar el ingreso de valores a nuestro campo. Un título para el campo y todas las opciones que ya vimos en el campo texto. De esta forma podemos configurar el uso de nuestra tabla y limitar la entrada de datos que no queremos en ella, así como obtener también los datos que queremos que estén en la base de datos. En el próximo video veremos cómo utilizar estos campos y cómo usar lo común que se usa aquí es una máscara de entrada para que nadie ingrese datos que no son, al igual que una regla de validación. Lo veremos en el siguiente video.